Una vez más, hermano, bienvenido a nuestro segmento de una espiga para meditar, con el deseo en mi corazón de que tengas un bonito día, un bendecido día. Esta oportunidad vamos a entrar a un tema acerca de lo que es la iglesia en el principio, o el principio de la iglesia. Cuando nosotros empezamos a analizar un poco la escritura, la palabra de Dios, vemos que para el Señor hay tres sectores bien importantes. Uno es Israel, el otro son los gentiles, y dice que de los dos pueblos hizo un pueblo nuevo que es la iglesia. Iglesia viene del griego eclesia, que es sacados afuera, sacados de entre los israelitas, sacados de entre el mundo para poder constituir una nueva identidad llamada la iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. El nombre entonces de la iglesia es la iglesia de Cristo, no hay otro nombre. Esta iglesia fue constituida entonces sobre un fundamento, y el fundamento es la roca, y la roca es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. La característica principal o el carácter principal de la iglesia de Cristo es que tiene por fundamento a Cristo. Es la piedra, es la roca, es la forma en donde la iglesia encuentra la consistencia, la firmeza, la estabilidad. Por eso es que ni las fuerzas, ni las puertas, ni las potestades del Hades podrán contra ella, porque no es cualquier fundamento. Otro fundamento, hermano, queda descartado tomando como base la palabra de Dios. No hay otro fundamento. El fundamento de la iglesia de Cristo es Cristo. Otros podrán tener sus fundamentos y ese fundamento va a caracterizar el nombre de ese grupo o de esa religión. Adentrémonos entonces en el tema de esta mañana y vamos a empezar en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 5, verso 12, el 14 y el 15. Y dice el verso 12, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué hace entonces que la iglesia se vaya conformando o se vaya desarrollando? Lo primero que veo yo acá en este pasaje es que dice que por medio de los apóstoles ellos realizaban señales y prodigios. Y esto hizo que los creyentes creyeran. ¿Cuál es el primer paso para poder constituir a la iglesia? Es creer. Hermano, no creer en los milagros, ni en los prodigios, ni en los poderes o las maravillas. En quien nosotros fundamentamos nuestra creencia es en aquel que hace los milagros, los prodigios y las maravillas. Pero hay una forma de poder ir ingresando y ser parte de los que conforman esta identidad llamada iglesia. Es creer. Debe de haber algo para poder creer. Muchos se dejan llevar por lo que ven. El Señor le dice a Tomás, porque has visto, has creído. Pero más bienaventurados aquellos que sin ver creen. Pero algo tenemos que ver nosotros para poder adentrarnos en esa conformación de la iglesia. Realizaban entonces muchas señales, muchos prodigios. Dice el verso 14.
y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aquella iglesia en su inicio fue una iglesia poderosa, una iglesia en donde se ministraban señales, sanidades, milagros. Insisto, no debemos dejarnos llevar por lo que vemos, sino por lo que creemos. Pero el Señor tiene diferentes estrategias para poder hacer que la iglesia empezara a conformarse con muchos miembros en aquel entonces. Los apóstoles fueron los instrumentos que el Señor utilizó para poder empezar a mostrarle al pueblo que había poder en Dios, que Dios era capaz de hacer milagros. Pero hermanos, hemos visto que siempre van a haber fuerzas contrarias. A la par del poder de Dios, de una manera paralela, se muestra el poder de las tinieblas. Estas potestades, estos poderes, también hacen notoriedad con lo que hacen. ¿Ya? Entonces, viene Dios y dice, yo voy a mostrarme con poderes, con milagros, con maravillas. Voy a hacer que aún la sombra de Pedro, cuando pase sobre los enfermos, esto sale. Estaba entonces el preámbulo de la convicción. Porque dice, y muchos creyentes se añadieron aquel día para conformar la iglesia. Pedro, el instrumento utilizado por Dios para hacer que aquellos que quizás habían confiado en un hechicero, en un brujo, en diferentes artimañas que el enemigo utiliza para desviar, para cegar, para tomar en propiedad y en derecho a aquellos que son sanados de una manera siempre con poder, pero no en el poder de Dios. Los creyentes son necesarios que empiecen a creer para poder consistir su vida formativa en el Espíritu a algo diferente, a algo firme, a algo estable. Hechos 6:7, un poquito más adelante, Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, aquí hay algo bien importante, bien interesante. Los creyentes basan su creencia en lo que ven, en lo que experimentan, en lo que tienen. Los milagros y las maravillas hacían que ellos creyeran. Quizás creían en el milagro, pero quizás no estaban plenamente convencidos en quién había hecho aquel milagro. Creían, creyentes. El creyente es el que cree. ¿Ya? Pero cuando vemos en este pasaje, la dimensión de la iglesia adquiere una faceta diferente. Adquiere un ángulo, una perspectiva totalmente diferente. En este pasaje no se habla de señales, ni de milagros, ni de portentos, sino dice que y la palabra de Dios crecía. Hermano, el mejor crecimiento espiritual de la iglesia es cuando la palabra de Dios empieza a impactar la vida de los creyentes. Pues yo creí en el milagro y creí de que Dios pudo haber hecho el milagro, como también pudo haberlo hecho otra potestad. Pero cuando estoy en esa posición de como creyente, viene la palabra de Dios y empieza a crecer,
que aquella palabra, hermano, empieza a impactar la vida del creyente y le hace entender que lo que experimentó es porque la gracia de Dios se manifestó a su vida. Esta palabra, cuando crece y el número de los discípulos se multiplicaba, dos grupos ya en la iglesia: los creyentes. Muchos van porque creen por lo que oyen, creen por lo que ven, son admiradores, son seguidores, son hombres o mujeres que les gusta la predicación, la enseñanza, la alegría, el gozo de la alabanza, pero llegaron a ese nivel. Pero cuando la palabra de Dios empieza a crecer en el corazón de aquel creyente deja la posición de creer, la posición de estar paralelo, de estar indiferente, de estar sin decisiones, de estar sin compromiso. Aquella palabra empieza a crear una situación totalmente diferente en el corazón. El anhelo es algo más. No de aquellos que de oídas te conocía. Ahora el anhelo es verlo y se ve a través de la palabra. De creyente pasa a posición de discípulo. El discípulo es aquel comprometido con Dios, comprometido con el Señor, comprometido con la palabra, comprometido con la obra, comprometido en la consagración, comprometido en la santificación, comprometido en la dedicación, comprometido en el apartarse, en el dedicarse, en el de anhelar dar un testimonio de lo que la palabra está haciendo. Mientras la palabra no crece, hermano, no se forman los discípulos. Lo importante, insisto, de una iglesia, de la iglesia de Cristo, es que los discípulos se multipliquen. El discípulo tiene otra posición, tiene otra convicción, tiene otra creencia. Se afirma bajo la palabra, se somete a la palabra. El discípulo es aquel que da fruto. Por eso Jesús viene y dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que dan mucho fruto. A través de la palabra, el creyente entonces se posiciona ya como discípulo, un seguidor, un pupilo, un alumno, alguien que recibe la instrucción de la palabra. El discípulo es el seguidor de Cristo. El discípulo tiene una posición, un caminar diferente. La actitud de su corazón ha sido, hermano, transformada por la administración de la palabra. Entre más discípulos hay en la iglesia, mejor. Por su compromiso, por su devoción, por su disposición. Y recordemos que entre los discípulos tomaron hombres para que fueran diáconos. De entre los discípulos salieron los apóstoles. De entre los discípulos salió Bernabé, salió Saulo, Timoteo fue discipulado, Onésimo fue discipulado, Filemón fue discipulado, Tito fue discipulado. Nuestras congregaciones deben de tener esta característica, de que los discípulos se multipliquen, porque el poder de la palabra crecía. Este término crecer me da a mí la impresión, hermano, como de algo que aumenta, y conforme va aumentando, va inundando, va saturando. Si estamos nosotros sumergidos, introducidos en la palabra, ¿cuánto de esa palabra, hermano, empieza a ministrar de una manera muy especial nuestras vidas? Y nos cambia la manera de pensar. Ya no ser creyentes, ya no ser seguidores porque Jesús hace milagros, porque vemos que parte el pan, lo multiplica y nos da de comer, toma los peces, los multiplica y nos da de comer.
El seguidor va en busca de los milagros, pero el discípulo va en busca del hacedor de los milagros. Dos posiciones totalmente diferentes. El creyente no asume responsabilidades, el discípulo sí. El creyente no se compromete, el discípulo sí. El creyente no está dispuesto a seguir, el discípulo sí. Por eso Jesús, hablando de los discípulos, dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Todos los días, el que quiere. O sea, hermano, que nos da a nosotros la opción a escoger, a que nosotros decidamos qué queremos. O queremos ser de los creyentes, que son muchos, o queremos ser de los discípulos, que son pocos. 12 discípulos el Señor instruyó, incluyendo a Judas, y después vemos la sustitución de Judas. Cualquiera diría que un ministerio muy pobre, muy reducido, pero aquellos 12 fueron, hermanos, suficientes para poder iniciar el desarrollo de la iglesia. ¿Cuántos habemos ahora como producto de la derivación de esos 12? Esos 12 se derivaron de uno el fundamento, la piedra del ángulo. Y sobre él vinieron los discípulos, luego vinieron los apóstoles, luego vinieron otros discípulos, luego vinieron otros apóstoles, y ahora vienen otros discípulos. El crecimiento viene a ser progresivo, se multiplicaba de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque el efecto de la palabra va a producir la multiplicación. Va a producir, hermano, algo especial dentro del corazón de los creyentes. Primero, a dejar la posición de creyente para subir una posición de discípulo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, poco atrás, verso 41 y verso 42, dice el 41: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Todos aquellos que recibían la palabra de Dios se iban agregando, se iban agregando, se iban agregando. La palabra de Dios tiene esa gracia, esa característica, de que motiva a agregarse para hacer algo más, para interesarse en algo más. La palabra toma un papel importante, porque provoca, hermano, a que nosotros nos vayamos posicionando de una manera diferente en la medida en que caminamos. El que comenzó en el primer peldaño, hermano, después de un buen tiempo, después de que la palabra empezó a ministrarlo, no está en el primer peldaño. Empieza a caminar de una manera horizontal, pero también va ascendiendo en el sentido vertical. El crecimiento lineal horizontal es una posición, pero que también motiva a algo que inclina o que asciende en el crecimiento espiritual. Entre más vamos escalando escalones o gradas, nuestra comunión con el Señor empieza a mostrarse. Empieza a haber un celo, empieza a haber una devoción, empieza a verse, hermano, una disposición, empieza a ver por sobre todo eso un amor. Y ese amor hace que la vida del creyente adquiera un matiz diferente a como cuando empezó. Dice entonces los que habían recibido la palabra
fueron bautizados. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra lo que hace es engendrar en nosotros una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza nos impulsa a buscar qué sigue. ¿Y ahora qué sigue? El bautismo. La palabra entonces motivó para que todos empezaran a ser bautizados. Y cada bautizado se iba añadiendo. La iglesia entonces está constituida por aquellos que han creído en la palabra, que le han creído a la palabra y que han sido bautizados. El bautizado es diferente al que no se ha bautizado. Entre los creyentes pueden haber muchos hermanos que no se han bautizado. El bautismo define a la persona. El bautismo da una identidad. El bautismo da un carácter. Y es el carácter de hijo. Ese nuevo nacimiento hace que el creyente sea introducido al reino. Y estando en el reino empieza a disfrutar en el sentido espiritual y también en el sentido material, si Dios así lo permite, de cosas especiales. ¿Qué hacían aquellos que se añadían y hacía que la iglesia se multiplicara? Se dedicaban, dice, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuál es la primera columna que sustenta la firmeza de la iglesia? La enseñanza. La enseñanza es decirme a mí cómo debo de agradar a Dios, cómo debo de dejar de caminar de una manera diferente o agradable al mundo y empezar a querer agradar a Dios. La enseñanza me lleva a tener una comunión diferente con Dios. La primera columna de aquella iglesia en el principio era la enseñanza que venía por medio de los apóstoles. Luego dice que se dedicaban a la comunión. Por eso dice la palabra que tengamos por buena costumbre el de congregarnos. La congregación es para mantener una comunión. ¿Ya? Puede ir uno en el camino y se cae, ¿quién lo levanta? Necesitamos de alguien. Si alguien tiene frío, ¿quién lo calienta? Si alguien está desconsolado, ¿quién lo consuela? La comunión es parte de esa relación, de esa vivencia de los hijos de Dios, que necesitan relacionarse para poder ser ayudados o para poder ayudar a otros. La comunión es tener una unión común, y la unión común de la iglesia es Cristo, es la palabra. Luego de la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan. Bueno, puede ser el compartir los alimentos, compartirle al que no tiene, darle al necesitado, ¿me entiendes? Es compartir lo que uno tiene. Si yo tengo y veo que hay necesidades con mis hermanos en la congregación, ¿por qué no empezar a practicar la tercera columna de la iglesia del principio? La primera, la instrucción. La segunda, la comunión. Tercero, el partimiento del pan. Compartamos con el que no tiene. Ese es el verdadero ayuno. Compartir de mi mesa con el hambriento. Así dice el libro de Isaías. Cuarta columna. Y a la oración. El partimiento del pan también puede ser la mesa del Señor. Vamos a la iglesia a participar de la mesa de la Santa Cena. Y ahí estamos viendo cómo se comparten los elementos, cómo el beneficio espiritual se hace una realidad en aquella columna del partimiento del pan. Y la cuarta columna, la oración. La oración es la manera en la cual nosotros nos acercamos al Padre a través de esa devoción. Entonces debemos de saber orar. Orar por nosotros,
pero también, hermano, orar por los necesitados. La intercesión es una forma de oración. Qué satisfactorio poder hacer que nosotros, como discípulos, compartamos nuestro pan con el hambriento, compartamos nuestra cobija con el que tiene frío, compartamos nuestro vaso de agua con el que tiene sed. Pero ahora dice la oración. Está bien dar las cosas materiales para satisfacer la necesidad del hermano, pero ¿cuánta forma más hay de poder ayudarlo? Y esa manera es intercediendo por sus necesidades. Esto es a grandes rasgos de cómo empezó la iglesia en su inicio, en su principio. Una iglesia de poder, una iglesia de milagros, una iglesia donde dice que la palabra crecía, corría y los discípulos se multiplicaban. Algo sorprendente. Pero bien dice la palabra que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Si aquella iglesia en el principio fue una iglesia gloriosa, hermano, la iglesia postrera va a vivir algo esplendoroso, algo sobrenatural, porque es la promesa que Dios tiene para nosotros. Recuerda, somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Está mi correo, escríbeme, será una bendición poder compartir algunas espigas que se nos quedan mientras vamos segando en la era del trigo. Estuvo contigo el pastor Gonzalo Arriaga, un abrazo fraternal y te espero en nuestro siguiente segmento de una espiga para meditar. Mientras tanto, recibe bendiciones y tengas un excelente y bonito día. Amén.